Mucho gusto, ¿cómo están? Este es el bloque número 16. Integran la mesa la doctora Valeria Sala Mercado y la doctora Marcela Franchelli. Vamos a convocar a los ponentes con una mínima alteración del orden porque hay necesidad de concurrir algún ponente a otra sala. En primer término expondrán los profesores Efraín Hugo Richard y Fernandito Pérez Walde. En segundo lugar, el doctor Miguel Martínez. En tercer lugar, el doctor Nicolás Musso. ¿Están presentes? Bien. Y Ignacio Olivar en cuarto lugar. Y en quinto lugar, el doctor Carlos Raffo. ¿Estamos todos presentes? Ya se lo decimos por... Adelante. Las ponencias del doctor Martínez en el tomo 3, página 451, la del doctor Musso en el tomo 3, todas son del mismo tomo, 457, la de Ignacio Olivar en la página 463, los doctores Richard y Pérez Walde, 469, y el doctor Carlos Raffo, 473. Gracias. Bueno, recordemos, los ponentes tienen 5 minutos y las consultas, las preguntas y comentarios, 1 minuto. Hugo, Fernando, cuando dispongan. Para responder a los desquicios que yo haga, lo dejamos a Pérez Walde. Lee el título completo de la ponencia y de ahí recién me corren los 5 minutos, por favor. Perfecto. Régimen legal aplicable a la sociedad disuelta y no liquidada que continúa desarrollando su objeto. Bueno, esto es una continuación de lo que hablé, si los que estaban recién es un poco el ensamble de una especie de teoría general de la responsabilidad para las relaciones de organización personificada. ¿En qué momento se genera una especial causal de responsabilidad en el derecho argentino desde el año 72 y de la cual poco se habla? Ustedes saben que hay 2 causales vinculadas de disolución. No hay etapa de disolución en la Argentina, en otros países sí. La causal de disolución, hay 2 vinculadas a problemas patrimoniales. La imposibilidad sobreviniente por razones económicas, financieras o patrimoniales y la pérdida total del capital social, que bien leído quiere decir la existencia de patrimonio neto negativo, que a veces cuando sale el balance puede ser una alarma falsa, pero de todos modos como alarma despierta a los administradores para que miren si esto es meramente una consecuencia matemática de un sistema contable o si en realidad es que están en default, en insolvencia. Y aquí los señores administradores tendrían que hacer algo. Recién conversábamos con Junge que lo que tienen que hacer es llamar urgente al órgano de gobierno. Primero limpiar los documentos, revisar, asesorarse, pero lo más rápido, mientras ya llamaron al órgano de gobierno y le dicen, mira, ¿qué hacemos? Y en una de esas alguien le dice, mira, tenés obligación de concursarte. Y otro le dice, no estamos en España, yo no tengo obligación de concursarme. Eso es en alguna legislación europea, pero acá el escudo, como hemos sostenido siempre el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal para Argentina y para el exterior, es casi diría un escudo protector que yo elijo hacerlo o me callo y confidencialmente arreglo el problema. Lo que no puedo hacer es no hacer nada. No puedo decir, paga el que viene atrás, que los acreedores se hagan cargo de esto, porque hay un principio que lo dieron los grandes profesores en el día
miércoles a la tarde, que es la tipicidad societaria, que no, un elemento que no se puede perder es asumir el riesgo. Sin embargo, en la Argentina el riesgo se lo hacen asumir a los acreedores, pese a que la mejor doctrina europea y americana dice, no, señor, eso es una violación al Absolute Priority Rule, pero acá no sabemos hablar en inglés, así que, señor, y mientras pase y los jueces lo aguanten, a mí me parece muy bien que los platos rotos los paguen los pobres acreedores a los que no se le avisó que había un balance en rojo y que había peligro de insolvencia. Entonces tenemos, como bien propuso el doctor Pérez Walde, que fue el que me motivó a estas conversaciones en común, insisto, las cosas malas son culpa mía, en la asamblea dice, bueno, doctor Fulanes, ¿qué hacemos? Y no. El artículo 96, norma imperativa, es... ¿Qué pasa? Norma imperativa dice que liquidar o capitalizar. Capitalizar hay muchas formas, no voy a entrar ahora. Y de no, bueno, sigamos operando como un submarino que está por torpedear a la nave insignia. En gran silencio sigamos operando. Pero de repente, cuando caiga en insolvencia por acciones extraconcursales, o no caigan en insolvencia, pero intenten cerrar el negocio y desaparecer, son las dos formas normales con que se procede cuando no hay activo suficiente, nace una acción de responsabilidad divina, que no es tipológica, que está en la ley de sociedades, en el artículo 91 de la ley de sociedades, y que se aplica prioritariamente conforme el artículo 150, normas imperativas del derecho, me estoy levantando, normas imperativas del derecho societario, y en su defecto, lean esto, en su defecto del derecho civil, y como está poco claro quiénes serían los socios que también son responsables solidarios, no por la tipología societaria, sino por la teoría general de la responsabilidad, van a encontrar rápidamente que el artículo 67, infine, en el mismo supuesto, son los accionistas de control que por acción o emisión no tomaron las medidas preventivas imperativas, las opciones imperativas del artículo 96. Muchas gracias. Y me voy a... Bien. No, por favor. Sí. Bueno, convocamos al segundo ponente, Miguel Gerardo Martínez. Su ponencia es Acciones Individuales de Responsabilidad, ¿por qué no? Hola. Especial mención Hola. al nuevo Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Corrientes. Bueno, buenas tardes a todos. Por ahí puedo tener un poco tomada la voz porque anoche lo dejamos todo con un par de canciones. Bueno, cosas que pasan. Bueno, yo estoy por hablar un tema, o hablé de un tema que capaz que es conocido por todos, que es la acción individual de responsabilidad. Y yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué siempre lo que sucede cuando se intenta promover esta acción, siempre al final del camino es rechazada? Entonces, a ver, ¿qué elementos toman? Toman... Un segundito. Tiene que tomar porque están tomando por streaming. Ah, yo pensé que estaba en clase. Quédate quieto, por favor. Sí, claro, claro. Bueno, entonces, la jurisprudencia que hace, toma la doctrina mayoritaria, pero dentro de la doctrina mayoritaria hay distintas posiciones. La posición 1 es decir, no puede ir la acción individual de responsabilidad porque el daño tiene que ser directo sobre el patrimonio del socio. Sí. Y la otra posición dice que no, que es independiente que sea directa o indirecta el daño. Si hay daño, tiene que responderse por vía también de esta acción. Entonces, si la jurisprudencia toma la doctrina mayoritaria
en la generalidad de las veces para rechazar la acción, yo digo lo siguiente: está tomando solamente un punto o un camino, que es el camino societario, y deja fuera todo el camino, que es el camino, por ejemplo, del Código Civil y Comercial. O sea, todo el ordenamiento en su conjunto. Si uno mira la ley, o sea, el Código Civil y Comercial, en su artículo 1739, dice que la procedencia de la indemnización de un daño se da cuando es directo o indirecto, actual o futuro, cierto y constante, o subsistente. Entonces, si se toma solamente ese artículo, creo yo de que ir por una sola vía, que es la vía, digamos, societaria, yo al final del camino existió daño y no lo protegí. Entonces, mi punto de vista, y acá yo entro y hago mención al Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, que tuvimos la suerte de que se sancionó hace poco, pone en cabeza del juez determinados principios que tiene que tener en cuenta a la hora de resolver. Principios, por ejemplo, constitucionales. Cómo resolver las cuestiones sobre la base de la tutela judicial efectiva. Esto es resolver la cuestión llegando a la verdad. ¿Y la verdad cuál es? De que hubo daño. Y si hubo daño, tiene que ser resarcido ese socio como consecuencia del actuar negligente, indebido de ese administrador. Entonces, ¿por qué? Y ahí yo respondo a la pregunta y con esto termino. ¿Por qué no la acción de responsabilidad individual? Y como decimos en Corrientes, ¿y por qué no nomás? Muchas gracias. Llamamos al tercer ponente, Nicolás Leonel Musso. Su ponencia es responsabilidad de los socios en las sociedades de la sección cuarta y extensión de quiebra. Bueno, muchas gracias. Bueno, un tema también por demás conversado y expuesto en otras oportunidades. Difícil de por ahí plantear algunas cuestiones, no sé si innovadoras, pero aclaratorias. Sí, en la ponencia particularmente que planteé, tienen, digamos, 3 cuestiones analizadas brevemente, obviamente, en la ponencia. En primer lugar, el Código Civil. En segundo lugar, la Ley de Sociedades Comerciales, la Ley General de Sociedades actual y la Ley de Concursos y Quiebra. ¿Qué es lo que sucede? La reforma del Código Civil tuvo un gran impacto, sobre todo en lo que es la sociedad de la sección cuarta, que es la que estamos desarrollando, y ha generado un cambio significativo y muy importante en materia de responsabilidad, porque previo a la reforma del Código Civil, la responsabilidad de la sociedad de la sección cuarta eran solidarias, ilimitadas y directas, digamos. De hecho, en la ponencia está desarrollado, bueno, vinculado al Código Civil, la definición de mancomunidad y de solidaridad que tiene que ver con la extensión de esta responsabilidad. Y por otro lado, encontramos en la actualidad una responsabilidad completamente diferente, que el artículo 24 de la Ley de Sociedades Comerciales lo dice, que es, no sé si está, que es justamente que esta responsabilidad en la actualidad es, que es ilimitada, que es subsidiaria, que es mancomunada y por partes iguales. Y esto evidentemente da un giro y un cambio significativo. Bueno. Hola, ahí va. Vamos, ahí está. Esto genera un cambio significativo trascendental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos luego de la extensión en materia de quiebra de esta responsabilidad, va a haber una interpretación y una doctrina que no es unánime al respecto. Y en esto, digamos, es fundamental entender que en la actualidad, como está regulado la Ley General de Sociedades, deja la libertad a las partes y la autonomía a las partes para que, si no está previsto, lo puedan prever. Digo, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece fundamental que al hablar de mancomunada y por partes iguales, estamos hablando que la responsabilidad que hoy asume un socio de la sección cuarta es de alguna manera ilimitada, pero por su cuota parte. ¿Eso qué significa? Que el socio va a responder primero el patrimonio de la sociedad y luego el patrimonio de él como, digamos, deudor. Y eso no necesariamente está ligado a lo que la ley de concursos y quiebras en el artículo 160 establece, que la extensión de quiebra a la empresa implica la extensión de quiebra a los socios con una responsabilidad ilimitada.
que si bien no habla de solidaridad, la ley de concursos y quiebras, sí habla de que es ilimitada. Y esta interpretación podría entenderse que cuando va a reclamarse el pasivo social, se le puede reclamar por la totalidad al socio, al deudor. Y desde mi punto de vista, de acuerdo a la doctrina, hay una división clara, digamos, si realmente se le puede reclamar por la totalidad a uno de los socios por la deuda de ese pasivo social, o si, al ser como en la actualidad mancomunada, se le va a reclamar solo por su porción viril, por su parte, pero de manera ilimitada. Y aparentemente, por diferentes interpretaciones y por lo que estableció hoy la nueva responsabilidad en el Código Civil y Comercial, está bastante más claro que hay una limitación, que no hay una aplicación del artículo 160 para con los socios de la sociedad cuarta. Esto no es unánime, hay una discusión al respecto bastante amplia, porque hay un sector que entiende que sí debe responder de manera limitada a cualquiera de los socios. Hay un enorme desafío hacia adelante. Creo que lo que debemos hacer es, en la actualidad no tenemos ninguna jurisprudencia al respecto y tampoco de alguna manera normativa que esclarezca aún más el tema. Quizás esos son los desafíos hacia adelante y en lo que hay que tener presente. Gracias. Llamamos al cuarto ponente, Ignacio Olivar. Su ponencia es cuestionamientos a la participación del síndico como representante de la sociedad en el proceso penal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, siguiendo un poco en línea con la exposición del doctor Nicolás Ramírez de hoy a la mañana, en la cual habló de la responsabilidad penal de la persona jurídica a partir de la sanción de la ley 27401, y un poco los comentarios que se hicieron en la sala, yo voy a intentar explicar un poquito desde mi visión en qué está fallando la justicia penal en la convocatoria cuando trae al proceso penal a la persona jurídica, ¿sí? Por supuesto, a partir de la sanción de la ley de la responsabilidad penal de la persona jurídica, es sujeto de imputación penal, y cuando está imputada en un proceso penal, lo llaman la declaración indagatoria. La declaración indagatoria es el acto de defensa por excelencia en el proceso penal. Como cualquier persona física, se le hace saber un hecho, se le hace saber la prueba en su contra, y se le da la posibilidad de que brinde el descargo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando la sociedad transita una vida normal? ¿Sí? Lo que hace el juez penal es convocar a su representante. No hay ningún problema en eso y la jurisprudencia es uniforme. ¿Qué sucede cuando la sociedad, ¿sí?, la persona jurídica, transita una situación extraordinaria, como puede ser una intervención judicial, ¿sí?, o una declaración de quiebra? Ahí, equivocadamente, a mi criterio, la justicia penal convoca o al síndico concursal o al interventor, desplazando, ¿sí?, el derecho del representante a ejercer justamente el derecho de defensa. Para mí eso es incorrecto desde dos puntos de vista. En primer lugar, es incorrecto desde el punto de vista netamente penal, ¿sí?, porque afecta y atenta contra dos garantías fundamentales del proceso penal. Uno es el derecho de defensa, ¿sí?, y otro es el debido proceso. El derecho de defensa está afectado porque no hay derecho más personalísimo en el proceso penal que el poder ejercer libremente el derecho de defensa, ¿sí? El debido proceso es afectado, ¿sí?, porque muchas veces sucede que el síndico concursal o el interventor tiene intereses contrapuestos, ¿sí? O sea, por un lado debe responder o debe ejercer con todas sus facultades el derecho de defensa para neutralizar esa imputación, porque en definitiva está representando a la persona jurídica, y como contraposición a eso también tiene deberes y facultades, ¿sí?, que se contraponen por ahí con esa estrategia de defensa. Entonces, claramente eso afecta a la persona imputada, ¿no?, a la persona jurídica imputada. Y desde una óptica, digamos, desde el derecho, haciendo una interpretación armónica del derecho societario y derecho concursal, tampoco veo ningún tipo de objeción en que el representante de la persona jurídica pueda ejercer esa defensa.
Sé, por nombrar algún ejemplo, el artículo 108 de la Ley de Concursos y Quiebras expresamente prevé esta cuestión, en el inciso 1 y el inciso 5, y hay fallos de la jurisprudencia de la Cámara Comercial. Lo paradójico es que la Cámara Federal y la Cámara Penal Económico mantienen este criterio, hacen una interpretación extensiva, sumamente amplia del artículo 105 de la Ley de Sociedades, y mantienen que debe ser el síndico concursal, el interventor, quien debe comparecer a ejercer el derecho de defensa. En líneas generales, planteo este tema acá con todos los especialistas, y bueno, la preocupación, y creo que tenemos que repensar esto de que se está afectando el derecho de la persona jurídica a ejercer libremente el derecho de defensa. Muchas gracias. Bien, llamamos al último ponente, Carlos Alberto Raffo. No sé si está. ¿No? ¿No? Bien. Bueno, Entonces abrimos el debate. Bueno, abrimos el debate. Por favor, ¿quiénes se anotan? Tomamos, sí. Doctor Balonas. El doctor Jungen. El doctor Ricardo Ruiz. Perdón. Luis. Eduardo Mario. Javier Lorente. ¿Tenemos a alguien más? Sí. Sergio Bellardo. Una pequeña compasión. Por favor, por favor. La doctora Marcela Franchelli. Tenemos entonces Balonas, Jungent Vaz, Ricardo Ruiz, Eduardo Mario Fabio Dubois, Javier Lorente, Sergio Rellardo y la doctora Marcela Franchelli. Cada observación no puede durar más de 1 minuto, por favor. Gracias. Arranca el doctor Balonas. Bueno, para hacerlo en 1 minuto me voy a limitar a 2 de las ponencias. La de la acción individual de responsabilidad la comparto y celebro que venga, porque nosotros lo habíamos planteado en el 2007, y claro, era más difícil porque en el viejo Código Civil faltaban elementos. Tampoco había razón que dijera que no, y por eso ya sostuvimos que era viable. Y pensamos que es viable porque no podemos imponer a un accionista que se ve obligado a demandar por el total, afrontar los riesgos y las costas por el total, y que si gana lo que gana va a la sociedad para que lo maneje el grupo de control que probablemente es el que dañó. Ahora creo que el Código Civil, como dice el ponente, el nuevo Código Civil y Comercial, no deja lugar a dudas por todos los argumentos que él ya vio. Y después el tema de la extensión de quiebra a la sociedad de sección cuarta. Que yo creo que el artículo 160 es claro. Habla a socios con responsabilidad ilimitada, no habla de solidaridad. Y no hace falta que responda por todo el pasivo, pues el propio 160 también extiende a los socios que se retiraron respecto de las obligaciones que existían a la fecha de su retiro, o sea que no exige que respondan por todo el pasivo de la quiebra, con lo cual no hay problema con el simplemente mancomunado. Extiende a ilimitados, y de la sección cuarta lo son. Muy amable. Doctor Jungen. Sí, con relación, hay que ser muy breve, con relación a la ponencia del doctor Richard y de Fernando, no me cabe ninguna duda que si hay una sociedad disuelta, una causal, está funcionando una sociedad con una causal de disolución operativa, ¿no es cierto? Surge la responsabilidad del artículo 99 de la Ley General de Sociedades, eso es absolutamente claro. Lo que no coincido con el doctor Richard, que él lo agregó, no sé si está en la ponencia o no, porque ahí confrontamos abiertamente, es que yo creo que hay una doble posibilidad. Por un lado, volver a patrimonializar
la empresa. Y por el otro lado, concursarse. Él dice que concursarse es cargar sobre las espaldas de los acreedores la mala gestión y por ende dice que es deshonesto, patatí, patata. Aspectos en los que obviamente no puedo coincidir porque el proceso concursal es el ejercicio regular de un derecho y permite claramente, ¿no es cierto?, lograr un acuerdo con los acreedores afectados, porque si no, no le darán el acuerdo. Bien, con relación a la ponencia del doctor Musos, la extensión de la quiebra es un temazo. Seguirá debatiéndose ya desde el año 2015, que hay dos posiciones, la positiva y la negativa, es decir, la que dice que sí porque es solo solidario, la que dice que no, perdón, la que dice que sí porque es solo ilimitado y la que dice que no porque dice que la responsabilidad es mancomunada. Sinceramente, creo que los jueces van a rechazar ese tipo de extensión de quiebra. Y por último, con las acciones individuales, yo creo que hay que hablar mucho. Lamentablemente en 30 segundos que me pueden quedar, ya me sacaron la tarjeta, es imposible explicarla. La acción individual procede en caso de daño concreto y puntual a la persona que la ejerce, que no puede ser el estado de insolvencia, que eso hace nacer una acción social. Entonces acá la problemática de las acciones individuales gira en torno a calificar la acción que se está ejerciendo. Por eso es que la doctrina mayoritaria rechaza. Y viene todo el debate del daño directo, indirecto, y como ahora el Código Civil y Comercial dice que el daño también es directo e indirecto, lo he escuchado 1000 veces el tema sigue siendo calificación de la acción, social o individual, nada más. Gracias. Por favor, Ricardo Ruiz. Gracias. Sí, Pancho, ¿decías algo? Después hacemos un agregadito al final. Lo expoliamos al final. Una pregunta muy concreta y no quiero robar mucho tiempo. Con respecto a la ponencia de Fernando y Efraín. Por supuesto que si la sociedad continúa desarrollando su objeto comercial en estado de disolución, la responsabilidad del 99 se impone. Puntualmente, hoy a la mañana yo vengo sosteniendo y presenté un trabajo donde considero que es compatible el régimen de responsabilidad civil del Código Civil y Comercial con el régimen de responsabilidad societario y fundamentalmente a partir de ello considero que la acción preventiva del daño es uno de los elementos que válidamente pueden incorporarse y pueden tenerse en cuenta a la hora de evaluar las responsabilidades en el derecho societario y con ello evitar las sanciones o los daños. Pregunta concreta, ¿ustedes no evaluaron la posibilidad de que a través de una acción preventiva del daño el juez pueda evitar esa situación de insolvencia y dentro de ese marco procesal obligar a los socios a repatrimonializar la sociedad o eventualmente a recurrir, como decía Pancho, a la presentación concursal? Gracias, Ricardo. Acá adelante, por favor, el profesor Fabio Dúa. Muchas gracias, doctor Orquera. Bueno, respecto de la acción individual de responsabilidad, creo que tenemos que cambiar la cultura, porque hay una cultura jurisprudencial que la deniega y tenemos que cambiarla. Creo que la ponencia va muy bien en este sentido. El Código Civil nuevo nos puede ayudar, por supuesto, a cambiar esto. La extensión de quiebra de la sección 4 me parece necesaria como compensación de las facilidades que esta sección 4 tiene. El derecho comercial da facilidades y da sanciones. Te facilito que cualquier cosa, trapo sucio, sea una sección 4. Bueno, ¿está cesación de pagos? Ahora vengan los socios a ver qué pasa. Le daría ese sentido en estas dudas terminológicas. Luego, la ponencia de Richard
Pérez Walde no sé qué elaborase, si denuncio o realmente colaboró intelectualmente en ella, pero diría lo siguiente, Fernando. La disolución, la liquidación es una desgracia para la sociedad. Uy, no se liquidó. Es una desgracia liquidar una sociedad. Todas las cosas activas que tiene la sociedad, los clientes, proveedores, todos se pierden con la liquidación. Entonces, uno debió liquidarse y no se liquidó en buena hora, salvo que fuera pérdida de capital social. En los demás casos es una desgracia. Con este entendimiento, el 99 debe ser interpretado de la forma más laxa posible, en el sentido de no responde el socio. Vos decís, salvo que consienta y avale actos de daño. Bueno, salvo que los conozca. Y si los conoce, ¿qué puede hacer? El salvo que los conozca, no lo veo. Bueno, mi opinión, gracias. Gracias, muy amable. Arriba el doctor Lorente. Gracias. Tres breves comentarios respecto de tres ponencias. Uno es, a Hugo ya lo vengo trabajando desde hace rato, que no se enamore de la Absolute Priority Rule de los Estados Unidos. Primero porque están de vuelta, ya ahora están trabajando fuertemente en la Relative Priority Rule. Y segundo, esa regla opera muy cómodamente en sistemas donde las concursadas son empresas cotizantes, donde es súper fácil borrar al capital social, al equity, y que la deuda se convierta en el nuevo capital. Así que, en primer lugar, ojo con traspolar esa teoría del derecho anglosajón a la Argentina. Respecto de la ponencia del doctor Olivar, la hemos estado discutiendo, es un desastre que convoquen al síndico concursal o al liquidador de la aseguradora como representante legal para indagatoria. Esto me parece que está perdiendo de vista dos conceptos, que es la legitimación activa y la legitimación pasiva. Está claro que la legitimación activa de la fallida pasa y se mueve en cabeza del síndico o del liquidador. Pero la legitimación pasiva, el 110, por ejemplo, para defenderse de incidentes de revisión o para impugnar cosas, queda en cabeza de la fallida residual. Y esto se parece mucho más, el derecho de defensa, a la legitimación pasiva. Y por último, respecto de la ponencia del doctor Musso, como yo soy un fuerte convencido de que la extensión de quiebra es una mala herramienta jurídica, que hay que suprimirla del sistema concursal argentino, como la ha hecho casi toda la legislación comparada, y suplantarla por un adecuado sistema de responsabilidad. Adscribo a la tesis de Ruilión, que es que solamente puede haber extensión de quiebra cuando la ilimitación de responsabilidad es absoluta, es decir, cuando se responde por todo el pasivo social, ergo no habría extensión de quiebra a los socios de la sección cuarta. Gracias. Gracias, muy amable. El doctor Regiardo, arriba en el centro. Gracias. Comparto de que son muy interesantes todas las ponencias. Me voy a referir específicamente a la de la del doctor Martínez. En el 2007 yo también presenté una ponencia en el Congreso Societario de la Falda en el mismo sentido, de la admisión de la acción individual de responsabilidad, con la convicción de que el 279 no dice que la pérdida de valor en la participación social no puede reclamarse, que solamente se pueda reclamar por vía de la acción social. Pero acá se agrega posteriormente que la ley 26831, la ley de mercado de capitales, expresamente la permite a la acción individual por la pérdida de participación para las sociedades cotizadas, obviamente, como lo hacía ya su precedente, el decreto 677 del 2001. Entonces acá se podría plantear hasta una cuestión constitucional. ¿Por qué el accionista de una sociedad no cotizada no tendría acción y sí la tendría un accionista de una sociedad cotizada sin ninguna razón valedera para hacer esa diferencia?
Respecto al tema de la extensión de quiebra por los socios de la sección cuarta, yo creo que hay responsabilidad ilimitada, porque la porción por la cual él responde, si bien responde con mancomunación simple, por parte del pasivo social, compromete todo su patrimonio. Entonces creo que hay responsabilidad ilimitada. Pero creo que conduce a un resultado disvalioso, porque va a responder por todo el pasivo social, con lo cual esto es contradictorio con el sistema de mancomunación simple. Además de coincidir con el doctor Lorente, de que creo que la extensión de quiebra como solución legislativa es pésima. Gracias. Gracias. La doctora Frankeli. Bueno, gracias. Me gustaron todas las ponencias. Se las agradezco porque me instruyeron un montón. Me gustó muchísimo el criterio que plantearon con relación a la legitimación de la sindicatura, que me parece que en materia penal es una barbaridad, y coincido en que tiene que haber una legitimación residual de la sociedad con relación a eso. En cuanto a la responsabilidad de las sociedades de la sección cuarta, creo que realmente el texto de la ley descarta cualquier extensión de responsabilidad a los socios de la sección cuarta a partir de la reforma de la 26.994. Lo que planteó el doctor Martínez, excelente su ponencia, realmente lo comparto, coincido en que los jueces tienen que ir por ese lado, lo que dice el doctor Balonas, creo que es algo que se tiene que plantear porque en definitiva, más allá de la acción individual, beneficia a la sociedad. Y con relación al doctor, a la ponencia del doctor Pérez Walde y el doctor Richard, en realidad es una consulta porque me parece sumamente interesante el planteo, pero me generó una duda con relación al tema del conocimiento de los socios acerca de la situación, digamos, de insolvencia, el estado disolutorio de la sociedad. ¿Cómo se haría para determinar? Creo que habría una diferencia importante entre las sociedades abiertas y las sociedades cerradas o de familia en cuanto a la responsabilidad de los socios por el estado, digamos, exorbitar el objeto de liquidatorio. Gracias, disculpe. Muchas gracias. Me voy a tomar la libertad de hacer una sola observación a la ponencia de Efraín y de Fernandito. Yo no sé si ustedes en su ecuación incluyeron el factor tiempo. El artículo 322, creo que del Código Civil y Comercial, dice que las registraciones contables deben hacerse a 30 días. Esto es, el administrador dentro de los 30 días tiene que registrar la operación que, por ejemplo, sea la consolidación de una contingencia negativa. Eso produce como efecto posiblemente que una sociedad tenga un desequilibrio patrimonial muy severo. Pongo el caso, la caída de los valores al 70% que se produjo en agosto del 2019. Entonces, yo quisiera que a la hipótesis de trabajo que plantearon Fernandito y Hugo le agreguen el aspecto tiempo y me parece que estaría completa la idea. Disculpen el atrevimiento, gracias. A partir de ahora tienen para responder 1 minuto. 2 minutos. 2 minutos, sí. 15. Bueno, gracias. Perdónenme que voy a tomar medio minuto más. En realidad, Hugo, como buen lobo de mar, dedicó gran parte de la exposición a algo que la ponencia no dice en realidad. Que como buen lobo de mar, digo, él dedicó gran parte de la exposición a algo que la ponencia no dice, que es el tema de la falta de capital, pérdida de capital o la disolución, digamos, por la causal de capital. Porque en realidad no estábamos de acuerdo, yo el capital, ya saben lo que pienso, creo que está en franca desaparición, pero la idea ¿cuál fue? Los dos teníamos presentados y hechos trabajos similares en línea, y ahora voy a explicar por qué, y la verdad que para mí ha sido un tremendo honor poder firmar junto en coautoría con Hugo una ponencia. Esta es la verdad. Y así nació el hecho de presentarla juntos. ¿Qué es lo que apuntamos nosotros? ¿Cómo se soluciona con el 167 del Código Civil y Comercial de la Nación la discusión que existía respecto del 99 en cuanto a la responsabilidad de los socios? ¿Para qué causal? Para todas las causales, no solamente la causal que desarrolló Hugo, cualquier causal. Y ahí entramos en la situación que vos estás planteando, donde tenemos que analizar esto de factor tiempo según de qué causal se trate. Algunas se producen ipso iure, otras requieren declaración de los socios, otras requieren declaración de un juez.
y cambiará la situación según cada caso en concreto. Esta es la realidad. ¿Qué es lo importante, me parece a mí, del 167 del Código Civil y Comercial de la Nación? Que plantea la responsabilidad del controlante y plantea la responsabilidad del controlante por omisión, porque por el mismo hecho y la misma causal de disolución no hace responsable a todos los socios por igual, sino a aquellos que, conociendo la situación, tienen poder suficiente para ponerle fin a esa situación. Entonces, hay una responsabilidad por omisión y hay una responsabilidad de ese controlante por omisión. Cuando el minoritario en la misma situación no va a tener ninguna responsabilidad. Creo que esa es la riqueza del artículo 167. Y creo que más o menos con esto le he contestado a todos. Pancho, lo del concurso, yo escribí para el Congreso de la Cumbre, creo que fue de concursal, que fue el último que asistí, después no fui nunca más, que la sociedad de liquidación, si bien está prevista la posibilidad del concurso de la sociedad de liquidación, me parece que es contra natura, porque lo que va a permitir en definitiva, salvo que nos enrolemos en un artículo 100 o en alguna reconducción de la sociedad, es que encima los socios se terminen llevando unos pesos cuando todos los acreedores van a cobrar mucho menos como consecuencia de esa posibilidad de concurso. Pero bueno, esto es una cuestión, digamos, muy personal y que lo dije en ese momento. Y vos, Eduardo, nos decías lo de la desgracia de la disolución. Comparto, pero me parece que la solución hay que buscarla por una reconducción, por el artículo 100, que ahora da otras alternativas, digamos, para poder siempre interpretar y estar en pos de la continuidad de la sociedad, digamos. Pero no es lo que hemos querido analizar nosotros, ni nos planteamos esa discusión en particular. Y comparto finalmente lo de las sociedades cerradas. Va a ser mucho más fácil que en una sociedad abierta donde yo bien puedo no conocer la causal de disolución. Por ejemplo, el vencimiento del plazo. Podría ser cualquiera de esas. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, pero ese fue el motivo de la... Martínez, sí, adelante. No, simplemente agradecer por las devoluciones y nada, y a la doctora Luz que me motivó para que yo haga una ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Musso, por favor. Muchas gracias. Creo que varias de las consultas e inquietudes se fueron también así mismo respondiendo. Es un tema que no está resuelto, pero que creo que para lograr, estoy de espalda, para lograr la resolución o echar un poco de luz, hay que interpretar, digamos, el sistema de acuerdo a las normas que están en vigencia y a los contextos en los cuales se van desarrollando. Y también quiero aclarar, porque por ahí cuando se discute en términos de mancomunidad y limitación de la responsabilidad, cuando uno manifiesta la mancomunidad, esa porción viril también, que va a responder el socio, va a ser ilimitadamente por esa porción viril, con lo cual el deudor, de alguna manera, va a responder y se va a hacer cargo de su responsabilidad. Digo, porque de alguna manera es un límite, pero también es un límite bastante amplio, me parece, para tenerlo en consideración a la hora de reflexionar, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Olivar. No, cortito, en función de lo que dijo el doctor Lorente, que comparto que creo que la justicia penal está transitando un proceso de evolución que claramente marcó la sanción de la 27401 y que en función a eso apuntaremos a que estas cuestiones que yo planteé en la ponencia se vayan modificando con el paso del tiempo. Así que estoy de acuerdo, digamos, con lo que manifestó el doctor. Si alguien quisiera hacer alguna observación, fuimos tan mezquinos, tan exigentes con el tiempo. No sé si Pancho, te menciono a vos porque me dio la sensación que te quedó algo en el tintero. Si alguien más quiere hacer algún comentario, Eduardo. Pancho. Lo digamos en castellano, el artículo 110 que dispone la pérdida de la legitimación procesal del fallido lo es a los solos fines del desapoderamiento de los bienes y la liquidación. Y por ende está legitimado en todos los demás aspectos y más en una defensa penal el órgano natural, y eso no me cabe ninguna duda.
Lo que no estoy de acuerdo con el fuero penal es que se meta en cuestiones concursales con el pretexto de la independencia de acciones a alterar la facultad del juez concursal que dispone sobre todo el patrimonio cesante. Así que cuidado cuando, bajo el velo de la ley penal tributaria y demás legislación de compliance, se introducen cuestiones que son únicamente materia del juez concursal. Esto es lo que debe quedar claro, porque ahí hay una línea gris que se está pasando permanentemente de un lado al otro y que se utiliza de mala forma. ¿Por qué? Porque los abogados les conviene ir a hacer la denuncia penal, salta el fiscal y embarga bienes que no puede embargar porque si están bajo un concurso ya está todo el patrimonio bajo el juez concursal. Eso también debe respetarse. Nada más. Bueno, si no hay más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer compartir este panel.